ojo al momento de buquear, que no te ponga otra zona diferente a Jardines del Rey. O sea, eso era no, regular, tirando a mal, porque eso... Lo mejor de lo mejor es estar en una casa de huésped, ¿no? Con sí. Todo el resort. Que Cuba es más que Varadero. Hay que decir el tema de los precios. Caro, ¿no? Hola, hola chicos, estamos aquí en Cayo Coco, en Jardines del Rey. Las vistas fantásticas, maravillosas. El color del mar, El agüita calientita del mar, una arena blanca finísima. Puedes caminar bastante y el agua no te sobrepasa mucho. Y ventaja, no hay mucha gente. O sea, hemos venido andando un trayectito semilargo y la verdad, apenas te encuentras con gente. Bueno, poniéndonos en situación, estamos en los Jardines del Rey, que es un complejo de varios cayos. Entre ellos está Cayo Guillermo, Cayo Coco, Cayo Santa María, Cayo Román y un otro que se nos escapa. Nosotros escogimos, nos decantamos por Cayo Coco y Cayo Guillermo, que están más o menos de punta a punta. Pero si a la hora que quieras pillar un hotel, está bien cogerlo en Cayo Guillermo o en Cayo Coco. ¿Sí? ¿Cuál es el autobús? ¿Va de hotel en hotel? Vinimos desde Trinidad en un taxi compartido que hemos pagado $20 por cada uno, 3 horas y media y la verdad que ni sentí el viaje. Te recogen entre 8 y 8 y media, como siempre. Es la primera vez que estamos en un todo incluido y pues de momento vamos amortizando consumos, que es lo que más queremos, y algún sándwich que he comido porque todavía Freddy está recuperándose, entonces todavía no hemos atracado el bar, la cocina. A ver, el primer zumo que pedí de limón era lo único que tenían. A ver, hay varios sitios donde hay varios bares a los que han ido a esto que incluido, lo deben de saber mejor que nosotros. Tenían limonada y la verdad no me gustó esa limonada, demasiado azucarada. Y también ojo al momento de buquear, que no te ponga otra zona diferente a Jardines del Rey, porque te puede poner Ciego de Ávila y claro, eso está lejos, o sea, no es aquí en la zona de resort. Bueno, bajamos porque queríamos rematar la noche, discoteca, musiquita, pero el género que ponen no, para nosotros no es lo que queremos estando aquí en Cuba. Claro, queríamos salsita. Son cubanos. Si estamos en Madrid no hay problema, pero aquí en Cuba no vamos a trasnochar para escuchar esto. Entonces no está perdido el viaje porque hemos venido a poner una infusión para bebé de canela que termine de mejorar el estomaguito. Y hoy arrancamos del resort de Cayo Coco, sí, a una playa que dicen que es espectacular, es lo que hemos leído, es lo que dice todo el mundo, sí, que es Playa El Pilar. En Cayo Guillermo. ¿Y cómo es la historia para irse de allá? Resulta que hay un autobús turístico que va haciendo paradas por todos los resorts. Uno paga $5, 5 euros por persona. Te sirve para tomar el autobús todas las veces que quieras. Sí, te dan un ticket. Exactamente. Tú tomas el autobús para una o en otra parada. Cada parada es un hotel rápida de la playa. Pero pues la mejor es Playa del Pilar. Y estamos aquí específicamente en Cayo Guillermo, en la Playa del Pilar. Espectacular. Fíjense desde dónde está la orilla hasta el punto donde me encuentro y el agua apenas me llega a la rodilla. Y eso que yo soy bajita. O sea, sitio seguro para venir con niños. El agua, una temperatura estupenda. Y eso que el sol no ha aparecido, pero está fenomenal. Hay que decir el tema de los precios. Caro, ¿no? Sí. Pero bueno, mucha gente lo que vimos que hicieron es que cogen, pues claro, como todos estamos en hotel, todo incluido, se llevan la comida, bebida, y la traen para aquí, porque aquí hay restaurante, pero directamente cobran en dólares, 15, 16, el vaso de jugo es muy pequeño, $3, usualmente vale €1, $1 o menos. Sí. Las tumbonas, el alquiler de las tumbonas, en las otras playas nos ha costado 200, 300 pesos, que es $1, $1.20, aquí vale directamente $5. Entonces, pues si se pueden traer... Pues sí, mejor. Bocadillo, bocata.
Estamos bueno, en el Hotel Iberostar Mojito. Sí. Bien, es un hotel de 4 estrellas, un resort todo incluido. Sí. La habitación muy bien, ¿no? Amplia, aire acondicionado, Wi-Fi. Bueno, tampoco hemos estado mucho tiempo aquí en el hotel, pero no hemos sido víctimas de cortes de luz, como pasaba constantemente en Trinidad. Claro, quedándote en casa y en Viñales, porque en Viñales la mujer tenía generador de energía. Pero bien, en cuanto a la reposición de amenities, está bastante bien en este hotel. Quieras o no quieras, te hacen la habitación, no tienes el cartelito de poner o no poner, o sea, te la hacen. La comida, pues a veces, bueno, es que para todos los gustos ahí no vamos a rajar tanto de eso porque hay bastante variedad y pues a nosotros nos gustaron muchas cosas, pero no vamos a darles tan duro porque pues no todos tenemos los mismos gustos. Pero el tema de los zumos sí no. O sea, eso era regular, tirando a mal, porque eso eran jarabes. Ahora bien, lo que sí queremos decir es que lo mejor de lo mejor es estar en una casa de huésped, ¿no? Con todo el resort. Sí, no. Una casa de huésped. Lo que pasa es que aquí no hay de otra. O estás en un hotel o estás en el otro, pero no hay más. Por cierto, full de rusos aquí, ¿no? Sí, españoles. Pero más que todo rusos. Rusos. Aquí en el resort. Mucho turismo ruso. Sí. Bueno, y ya de aquí nos vamos para Varadero. Sí, porque mi hermana fue que me insistió, bueno, pero ¿cómo van a ir a Cuba y no van a ir a Varadero? De hecho, los amigos que han venido a Cuba, siempre, bueno, y Varadero. Varadero. Entonces dijimos, bueno, si vamos a rajar de Varadero, pues... tenemos que conocerlo, entonces sí, yo me estar dejo allá y llevar. decir, que vamos a ver Varadero, a ver qué es la bulla. Ya diremos a ver qué es la vaina, qué es lo que tanto se dice y se tan comenta. bueno. Que Cuba es más que Varadero. Exactamente.